Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Agradecemos al Señor este privilegio que nuevamente nos concede estar con cada uno de ustedes para compartir otro mensaje poderoso de la palabra del Señor. En este hermoso día para mí es un privilegio poderlos saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que las bendiciones del Dios Todopoderoso esté sobre su vida y sobre toda su familia. Agradecemos a Dios infinitamente por tener este privilegio de compartir el mensaje de su palabra. Gracias al Señor porque usted también está con nosotros y nos acompaña todos los días jueves para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Ahora le voy a invitar a que se una conmigo. Hagamos una oración al Señor para ponerlos en las buenas manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, mi Señor y Salvador, te doy gracias infinitas por este privilegio grande que me concede en esta hermosa tarde, poder dirigirme a nuestra querida radio audiencia y deseando, Señor, que las bendiciones suyas estén sobre cada uno de ellos. Señor, también te suplico en esta tarde por aquel que en este momento está pasando alguna dificultad, está cruzando momentos de enfermedad, momentos, Dios mío, difíciles en su vida. Te pido que seas propicio a su necesidad y lo bendigas conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta maravillosa tarde, queremos darle seguimiento al estudio que hemos iniciado en la epístola maravillosa de Santiago. Allí tenemos nuestro estudio y queremos darle seguimiento, estimado hermano y amigo. En el mensaje anterior decíamos que el tema de la epístola de Santiago es la característica del hombre maduro. En el griego, la palabra teleois, eso significa maduro. Y es lo que dice el apóstol Santiago en su epístola, que lo traduce como perfecto. Eso quiere decir alcanzar madurez completo y perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, mi querido hermano y amigo, decíamos que dentro de los enfoques maravillosos que encontramos en esta epístola, encontramos 10 enfoques muy hermosos que estaremos estudiando en el desarrollo glorioso del tiempo que Dios nos permita poder estudiar esta maravillosa epístola. Y el primer enfoque que estudiamos, amigo oyente, es el sufrimiento ayuda al hombre a madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora retomamos la lectura bíblica en Santiago capítulo 1, versículo 1 al versículo número 5. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, estudiamos en el sermón anterior sobre cómo el sufrimiento ayuda al cristiano a llevarlo en el proceso hacia la maduración. Bendito sea el nombre del Señor. El escritor de esta epístola
en su versículo número 2, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas o en diversas pruebas. Hermano y amigo, aquí encontramos una afirmación bastante interesante de Santiago. Él anima a cada uno de nosotros cuando estemos pasando por diversas pruebas en nuestra vida. Él dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano y amigo, aquí entendemos cómo es el proceso de sufrimiento para que nosotros entendamos de dónde viene este gozo cuando un cristiano está pasando por diversas pruebas. Este es el proceso en el cual se llega a la fase de la maduración. Un cristiano, amigo oyente, que es maduro en la gracia del Evangelio, va a tener por sumo gozo cuando se encuentre en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque él sabe que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, estimado hermano y amigo, es necesario que las pruebas vengan a nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, dice el escritor. Ahora, en el versículo número 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Estimado hermano y amigo, ¿a qué se está refiriendo el escritor cuando dice: mas tenga la paciencia su obra completa? En esta epístola estamos hablando de las características que tiene un cristiano en el proceso que lo lleva hacia la maduración, hacia la perfección. Entonces, cuando el cristiano pasa y su fe es probada, entonces, amigo oyente, dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Cuando tiene totalmente completado este proceso en el desarrollo de la maduración de un cristiano, entonces podemos decir que la obra es completa, para que seáis perfectos, dice la palabra del Señor. Pero recuerde, amigo oyente, que esta palabra que usa Santiago aquí cuando dice para que seáis perfectos, aquí se está refiriendo a la característica que él desarrolla en esta epístola, el tema que él nos está presentando. Entonces quiere decir para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amigo oyente, cuando el cristiano pasa por el proceso de la maduración, entonces podemos decir que es perfecto, que es cabal, sin que le falte cosa alguna. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, también él dice otras palabras interesantes. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuándo, amigo oyente, es que entendemos que nos hace falta sabiduría? Cuando hemos entrado en el proceso de maduración. La maduración nos hace entender lo profundo de las Sagradas Escrituras y del conocimiento que encierra la palabra de Dios. Cuando más investigamos, nos damos cuenta, amigo oyente, que sabemos muy poco. Y aquí, cuando el escritor dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora también él hace algo y nota esto, amigo oyente. Pero pida con fe. Ese es el proceso glorioso que nos enseña la palabra del Señor. Una persona que está en el proceso yendo hacia la maduración,
ha pasado, amigo oyente, por este programa que entiende que Dios es un Dios que debemos de acercarnos con fe, porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Este proceso es el que lleva al cristiano, amigo oyente, a la maduración, y en ese proceso él entiende de que Dios, todos los que se acercan a Él, tiene que acercarse por fe. Y dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amigo oyente, el escritor dice en el verso número 7, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El verso número 8, el hombre de doble ánimo. Aquí nos habla, amigo oyente, de una figura. Y aquí entra en el panorama el hombre de doble ánimo. Y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El verso número 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, mi querido hermano y amigo, entramos en la fase 2 de este estudio glorioso de la epístola de Santiago, y es el estudio de las Escrituras ayuda al hombre a madurar. Yo sé que usted está, amigo oyente, de acuerdo con este planteamiento glorioso de Santiago, donde él nos dice que el estudio de las Escrituras ayuda al hombre a madurar. Cuán importante, amigo oyente, es el estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando usted estudia la palabra del Señor, está entrando en el proceso de la maduración, porque la palabra de Dios le va a dar fe a usted, amigo oyente, le va a dar madurez espiritual, y usted va a crecer en el desarrollo y en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el estudio de las Escrituras ayuda a todo cristiano a madurar. Veamos qué es lo que nos dice el escritor con relación a este punto tan importante. Santiago capítulo 1, verso 3 al verso 17, 19, 20 y 22 al 25. Vamos a tomar este contexto para que usted comprenda más ampliamente cómo el estudio de las Escrituras ayuda al hombre a madurar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ve, amigo oyente, el estudio de las Escrituras nos ayuda al hombre a madurar. Aquí entendemos algo, que Dios no puede tentar, amigo oyente, a ninguna persona. Y el escritor dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora entendemos, amigo oyente, de dónde viene la tentación. Este es el proceso importante que tiene el estudio de las Escrituras, porque las Escrituras, amigo oyente, nos lleva a nosotros en todo este proceso de la maduración. Y aquí concluimos entonces algo, que Dios no tienta a nadie, ni Él tampoco, amigo oyente, puede ser tentado por el mal.
Ahora, de esta parte tan importante, encontramos lo que dice el escritor, sino que cada uno es tentado. Cada una de las personas es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vea cómo nos educa la palabra del Señor, amigo oyente, y nos hace quizás una advertencia muy importante para que entendamos que el proceso es un proceso también, así como la maduración es un proceso. También la tentación, amigo oyente, entra en una fase de un proceso. Y dice el escritor, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese deseo, amigo oyente, que tenemos dentro de nosotros mismos, esa naturaleza caída que recibimos de Adán, amigo oyente, es como una fiera que cada una de las personas lo tiene. Usted ha notado, amigo oyente, una fiera se puede domesticar, pero nunca se puede domesticar la naturaleza de una fiera. Ahora, dice el escritor, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vea cómo está este proceso, porque es necesario que lo comprendamos, amigo oyente. Entonces, la concupiscencia, después que ha concibido, mire cómo dice este proceso, amigo oyente, cómo trabaja la concupiscencia. Después que entra a la naturaleza humana con un simple deseo, con un simple apetito. Pero ¿en qué se transforma este deseo que en el texto anterior decíamos, amigo oyente, cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido? Y entonces dice aquí, cuando se forma eso, amigo oyente, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, entró, amigo oyente, en el proceso de formación. Aquí ya tenemos un objeto de formación. ¿Y qué va a suceder cuando ya ha concebido, amigo oyente? Dice Santiago que da a luz el pecado. Pero ¿de dónde nació, amigo oyente, ese pecado? ¿Cómo es que se desarrolló? Ahora entiende usted por qué la Escritura es tan importante, porque nos lleva al proceso de maduración. Ella nos explica y nos dice de qué manera, amigo oyente, el hombre y la mujer es atraído y es seducido. ¿Cómo se llama ese proceso? Amigo oyente, ese proceso de incubación, eso es la concupiscencia. La concupiscencia atrae y seduce al ser humano. Volvamos a retomar el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, amigo oyente, aquí entró en formación lo que nosotros conocemos como pecado. Y dice la palabra, da a luz el pecado. Eso tiene que salir. Y luego dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vea usted cómo nos explica la Escritura en este proceso, cómo es que se inicia una tentación en la vida de un ser humano. Amigo oyente, vea todo el proceso y el programa que hace la concupiscencia, que después que ha concebido, da a luz. Tiene que dar a luz algo. Y la concupiscencia no puede producir fruto, amigo oyente, bueno, porque por naturaleza no es bueno. Y dice que da a luz el pecado. Y el pecado, viene el proceso, siendo consumado.
no solo, amigo oyente, es que se formó, y no solo que se dio a luz, sino que viene a la consumación. Tiene que ejecutarse esa concupiscencia que se engendró en la naturaleza del ser humano, tiene que ser consumado. Y da a luz, amigo oyente, ¿qué cosa da a luz el pecado? El pecado da a luz la muerte. En el verso número 16, dice el escritor, amados hermanos míos. Mire cómo dice la Escritura, no erréis. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí notamos, amigo oyente, la expresión de Santiago cuando dice, amados hermanos míos. Esa expresión denota, amigo oyente, la seriedad del tema que el escritor está tocando aquí. Y él dice, no erréis. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué hace él esta aclaración? Porque todo lo bueno, amigo oyente, viene del cielo. Del cielo no viene nada que perjudique al ser humano. Y Santiago quiere que los hermanos tengan este conocimiento, que lo que viene del cielo es de bendición para todo el pueblo del Señor. Y él dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ve, amigo oyente, cómo el estudio de las Escrituras lleva a un cristiano a la madurez espiritual, lleva a un cristiano en el proceso hacia la perfección. La Escritura, amigo oyente, nos educa, nos forma, nos transforma, nos da revelación. La Escritura nos lleva en el proceso hacia la madurez espiritual. En el verso número 19, el escritor dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para airarse. Amigo oyente, aquí encontramos algo muy importante que nos enseña en este proceso de maduración. ¿Cómo debe ser la actitud de un cristiano que va hacia esa maduración? Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Hay una cosa importante, que usted tiene que ser presto para oír. Pero hay dos cosas negativas, estimado hermano, que usted tiene que entenderlo. ¿Cómo nos educa la palabra del Señor? ¿Cómo nos enseña la Escritura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que seamos prestos para oír, pero tardos para hablar y tardos también para airarse. Ven dos cosas positivas, amigo oyente, que encontramos aquí. Dice que seamos prontos para oír, pero que tengamos, amigo oyente, que seamos tardos para hablar. La prudencia es muy importante cuando hablamos. Muchas veces, amigo oyente, hay personas que hablan primero y después piensan. Santiago dice aquí que primero oigamos bien. Y una vez que digerimos lo que hemos oído, amigo oyente, entonces hablemos. Y si eso que hemos oído nos produce airarnos, amigo oyente, dice que seamos tardos para hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo número 20 del escrito de Santiago, amigo oyente, recuerde que estamos hablando sobre cómo la Escritura nos lleva a nosotros
en el proceso de alcanzar la maduración, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero sed hacedores de la palabra. Amigo oyente, entonces aquí, después de todo este contexto que hemos leído, Santiago nos hace una recomendación. ¿Cuál es la recomendación que Santiago nos hace? Pero sed hacedores de la palabra. Amigo oyente, porque la palabra de Dios nos lleva, como dije anteriormente, en este proceso de alcanzar la maduración. Pero ¿cuándo es que vamos a alcanzar la maduración? En este proceso de oír, amigo oyente, las Sagradas Escrituras. Cuando somos hacedores de la palabra. Y dice Santiago, no tan solamente oidores. Amigo oyente, hay cantidad de personas que son oidores, que les gusta oír la palabra, pero no les gusta, amigo oyente, ser hacedores de la palabra. Entonces no hay ningún beneficio en que seamos solamente oidores. El beneficio que encontramos, amigo oyente, para que la palabra de Dios desarrolle una formación integral en nosotros, es que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué sucede, amigo oyente, cuando la persona solamente es oidor? Entonces Santiago dice que esta persona se está engañando a ella misma. Hay una cosa bien dramática, amigo oyente. Una cosa es que alguien lo engañe a usted y otra cosa es que usted mismo se engañe. Entonces, amigo oyente, cuando esto pasa, usted está traicionando los principios y los valores de su propia personalidad. En el verso número 3, 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, amigo oyente, vea aquí lo que dice, puede haber un caso. Y esto, amigo oyente, es bastante dramático y aún bastante peligroso. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, entonces Santiago dice y lo pone un ejemplo. Y dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿usted observó su rostro en este día en un espejo? Y le pregunto ahora, ¿usted recuerda cuál era la forma y la imagen que usted vio? El 99.99%, amigo oyente, no se recuerda. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, amigo oyente, ahora entiende usted sobre la importancia de ser hacedor de la palabra. Porque cuando la persona es hacedor de la palabra, entonces, amigo oyente, ha entrado en el proceso que lo va a llevar a la maduración. Porque el estudio de la Escritura lleva al hombre y a la mujer en el proceso de alcanzar la maduración en su vida. En el verso número 24 y 25 encontramos, amigo oyente, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Por qué razón olvida cómo era? Amigo oyente, porque él se considera a sí mismo. Esto es semejante a aquel que oye la palabra únicamente, y únicamente, amigo oyente, es un espectador, es simplemente un oidor. Entonces, es semejante a esto, porque él considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Ahora, amigo oyente,
Mire el verso número 25. Aquí está resumiendo Santiago este contexto precioso sobre la importancia, cómo es que la Escritura nos lleva a nosotros a este proceso glorioso que cada uno de los hijos de Dios deseamos en nuestra vida. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vea, amigo oyente, hasta dónde llegamos en este proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Que Cristo le bendiga amplia y poderosamente. Ahora, bajo nota el versículo número 21, amigo oyente, de este hermoso capítulo que hemos leído, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, vea, amigo oyente, todo este aspecto que muchas veces identifica con la naturaleza caída que hemos heredado, la naturaleza adánica. Por lo cual, desechando, amigo oyente, dice que tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Vea usted, amigo oyente, que la malicia también es abundante. Y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada. Amigo oyente, qué maravilloso es el consejo que nos da este escritor en este versículo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra que un día, amigo oyente, fue engendrada en nuestros corazones, porque recuerde que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra que fue implantada un día en nuestros corazones, dice el escritor, la cual puede salvar vuestras almas. Y de hecho, amigo oyente, con este texto cerramos ese maravilloso pensamiento de Santiago, donde dice que la Escritura, que el estudio de las Escrituras nos lleva a nosotros hacia la maduración. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora estudiemos otro pensamiento que aparece en esta epístola. Y es, amigo oyente, la sinceridad ayuda al hombre a madurar. Qué maravilloso es este otro pensamiento que encontramos en esta epístola. Y ella nos habla, amigo oyente, sobre la importancia de la sinceridad. Ayuda al hombre a madurar. Es muy triste, amigo oyente, observar ahora en día que haya no sinceridad entre aquellos que profesan la fe en el Señor. Muchas veces, amigo oyente, se observa, y esto es bastante triste, que no haya sinceridad entre aquellos, amigo oyente, que profesan la misma fe en el Señor. Pero entremos en detalle a lo que Santiago nos está refiriendo. Él nos enseña que la sinceridad ayuda al hombre a madurar. Todo hombre sincero, amigo oyente, llega a esta etapa de maduración. Santiago, capítulo 2, versículo 1 y 13. Veamos este contexto y veámoslo versículo por versículo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Ve usted la sinceridad, amigo oyente? Aquí nos está diciendo enfáticamente la palabra
Y él nos dice, como el uso que usa Santiago, esta frase que se repite, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amigo oyente, cuando hacemos acepción de personas, entonces no estamos actuando de una forma sincera. Es decir, que todavía no hemos entrado en el proceso de maduración. Porque todo hombre y toda mujer que entra en el proceso de maduración, amigo oyente, va a entender que la sinceridad es el proceso que lo lleva a él a la maduración, a ser perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vea la importancia, amigo oyente, cómo la palabra del Señor nos educa a nosotros y nos dice la manera cómo debe ser nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. La fe que es, amigo oyente, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, es una fe que no hace excepción de personas. ¿Ha hecho usted en su vida excepción de personas, amigo oyente? ¿Cómo observa usted este panorama? ¿Le parece un poco difícil llegar a la etapa de maduración? El escrito que hemos leído anteriormente dice que con humildad y con mansedumbre, amigo oyente, atendamos a la palabra del Señor. Ahora en el versículo número 2 del capítulo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un hombre pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en el buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mis estrados. Amigo oyente, Santiago se hace una pregunta. Nos pone un ejemplo de dos personas. Una persona que es acaudalada y otra persona pobre. Aquí nos hace un planteamiento maravilloso para que nosotros entendamos que todos los que somos de la fe en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, amigo oyente, no hacemos acepción de personas. Y en el verso número 4, Él nos dice, ¿no hacéis distensión entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Amigo oyente, cuando hacemos excepción de personas, dice la palabra a través de Santiago, venís a ser jueces. Y sabe cuando la persona se constituye haciéndose jueces, haciendo excepción, amigo oyente, Santiago dice, con malos pensamientos. Cuando la persona hace excepción de personas y hace diferencia entre uno y el otro, amigo oyente, dice que estos pensamientos no son buenos. En el versículo número 5, hermanos míos amados, oíd. Aquí viene otro consejo muy importante, amigo oyente. Y vuelve otra vez a usar Santiago la frase que siempre es característica en su epístola. Y dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
amigo oyente, a los pobres es anunciado el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso número 6, Santiago nos dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, dice el escritor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, siguiendo este tema maravilloso, la sinceridad. ¿Ve usted cuál importante es la sinceridad? Y cómo Santiago lo pasa a través del crisol, amigo oyente, a cada uno de los cristianos. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ve usted, amigo oyente, cómo algunas veces nosotros pensamos que cuando hacemos excepción de personas, está bien y nadie se fija. Vea lo que dice Santiago: pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, no cometas adulterio, pero matas. Ya te has hecho transgresor de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, amigo oyente, triunfa sobre el juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, el versículo clave de este contexto que hemos leído es el versículo número 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Ahora, amigo oyente, entremos en el punto número 3 del enfoque maravilloso de esta hermosa epístola. Y es: el servicio cristiano ayuda al hombre a madurar. ¿No le parece esto interesante, amigo oyente? Que cuando usted sirve en la obra de Dios, usted es un servidor en la obra de Dios. Usted está en el proceso glorioso que lo lleva a la maduración. Pero veamos de qué manera el servicio cristiano, amigo oyente, nos lleva al proceso de maduración. Veamos el contexto de Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo número 26. Y dice el escritor, amigo oyente: hermanos míos, otra vez la frase clave que siempre la encontramos aquí en esta epístola. Y dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bendito sea el nombre del Señor. Vea entonces, amigo oyente, la importancia en el servicio cristiano. No quiere decir, amigo oyente, que usted tiene que hacer obra para salvarse. Pero entienda esto: usted tiene que hacer obra como salvo. Mire, esto es lo que está explicando Santiago aquí en este versículo 14.
hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es que la obra, amigo oyente, demuestra la fe que tiene la persona. La obra, amigo oyente, demuestra el servicio de un cristiano en beneficio de la obra del Señor. Él no hace obra para que lo vean. Él no hace obra para que digan que este hermano hace obra. Él lo hace como una persona madura, porque él entiende que el servicio cristiano lo lleva a la maduración. Y la forma como es servir, amigo oyente, es haciendo obra. Y dice aquí, ¿podrá la fe salvarle? Bendito sea el nombre del Señor. Verso número 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos, ahora entiende a qué se está refiriendo el apóstol. Al servicio que tiene que tener todo hijo de Dios. Porque esto lo va a llevar, amigo oyente, a la maduración. Y dice el apóstol Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, vea, amigo oyente, ahora cómo es necesario que nosotros sirvamos a Dios, porque esto nos lleva en el proceso de maduración. ¿Qué haría usted si ve que un hermano tiene necesidad? Como dice el apóstol Santiago, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. En otras palabras, tienen necesidad de comida. En el verso, amigo oyente, 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha, amigo oyente, que le diga a usted esas palabras? ¿Ve usted la importancia del servicio en la obra de Dios? Todo cristiano maduro en el conocimiento de la palabra, amigo oyente, entiende esto, que la fe en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a realizar obras en servicio a nuestros hermanos. Es lo que está explicando aquí. Y si alguno de vosotros le dice, id en paz, amigo oyente, con esta condición y con esta actitud, estamos sirviendo al Señor. Nuestra obra en el Señor es buena. Amigo oyente, la fe se demuestra a través de la obra. En el versículo número 17, así también la fe, dice el escritor Santiago, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vea la condición de una fe de una persona, amigo oyente, que dice que tiene fe, pero no lo demuestra a través de la obra. Entonces dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esa fe es muerta en sí misma, porque la obra, amigo oyente, es el fruto de la demostración que esa persona tiene fe en el Señor y que el servicio cristiano le ayuda a llegar a la etapa de la maduración. Ahora en el verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Mire lo que dice aquí el planteamiento que hace Santiago. Puede decir que una persona diga, yo tengo fe y yo tengo obras. Y el escritor dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Vea, amigo oyente, esta conjugación de términos que hace Santiago en esta maravillosa declaración del versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, amigo oyente, cuando una persona tiene fe en el Señor, lo demuestra a través de la obra. Porque la obra, amigo oyente, es la que declara que usted tiene fe en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La obra es la que demuestra la fe que usted posee en el Señor. En el verso número 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, amigo oyente, aquí encontramos una declaración bastante fuerte de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Yo sé que usted cree que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen. Y no solo que creen, sino que dice que tiemblan. En el versículo número 20, el escritor dice y nos hace una interrogante, una pregunta muy interesante, amigo oyente. Mas quiere saber, hombre vano, vea usted cómo califica, con qué adjetivo califica Santiago a esta persona y lo califica como un hombre vano. Y dice que la fe sin obras es muerta. Y hace otra pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Amigo oyente, aquí es importante que entendamos lo siguiente. Abraham demostró la fe en Dios, pero no solo dijo yo tengo fe en Dios, lo demostró a través de la obra, llevando a su hijo para sacrificarlo. Gracias por haber estado conmigo en esta hermosa tarde. Le invito nuevamente para que me ayude en la conclusión de esta maravillosa epístola, donde aprenderemos cosas maravillosas que nos edificarán en nuestra vida espiritual. Hasta la próxima audición.